¿Cómo están? ¿Listos para el día de hoy? Pues tenía un mensaje preparado de 1 hora 20, pero mi mamá ya se tomó 20 minutos, así que solo va a ser de 1 hora, ¿vale? No se crean. Ya vi muchas asustadas y como no. Yo soy muy práctico, me gusta ser muy sencillo, me gusta hablar poco. No soy de muchas palabras, ¿verdad? Pero esta semana, estuve hablando con Dios estuvo hablando conmigo y tocó un tema que ya tenía presente en mi vida, pero como volvió a tocarlo. Cuando mi papá me dijo que me iba a tocar este domingo predicar delante de ustedes, yo ya había preparado un tema, pero Dios estuvo tratando conmigo y me lo cambió. Esa es la verdad. ¿Alguien se imagina cuál es el lenguaje de Dios? ¿Tú sabes cuál es el lenguaje de Dios? El amor, la fe. ¿Cómo tú te puedes comunicar con Dios? Primera pregunta. Yo creo, en lo personal, yo creo que Dios aprendió muchas lenguas. O sea, porque Él me puede entender en español, en inglés, en chino o hasta en alguna lengua indígena. O sea, Él aprendió muchas lenguas porque esas son de nosotros y Él aprendió el lenguaje de nosotros. Pero Él tiene un lenguaje que es su lengua materna, con la cual nosotros nos podemos comunicar con Él. No estoy diciendo que Él obra, sino que Él se comunica, que nosotros podemos comunicarnos con Él. ¿Cuál crees que es ese lenguaje? No te preocupes, ahorita los voy a sorprender, van a ver. Ahorita los voy a sorprender. Pero antes de revelarles el nombre del tema de este servicio, te quiero contar 3 historias. 3 historias que son un preámbulo para entender cuál es el lenguaje de Dios. ¿Cuál es la lengua de Dios? ¿Vale? ¿Vale? Ok, quiero que me acompañen por favor a Mateo 15:21. Aquellas personas que tengan donde escribir, por favor, no se pierdan la oportunidad de escribir esto, porque estoy seguro, muy seguro, que va a ser de gran bendición, porque para mí lo es. Para mí es de gran bendición cuando yo puedo volver a escuchar esto. Y yo creo que este versículo, si no mal recuerdo, me dijeron que lo dijeron la semana pasada, el pastor de Casa de Dios, se me fue su nombre ahorita, me ganó el versículo, yo no me acordaba, se los juro. Y dice, se los voy a parafrasear porque está un poquito largo, pero se los voy a parafrasear y les voy a decir el contexto. Cuando tengas oportunidad, léelo por favor, ¿vale? Ok, entonces dice que estaba Jesús con sus discípulos caminando entre una gran multitud y se acerca una mujer que no es judía. Que no sea judía significa que ella no estaba dentro del pacto y Jesús no tenía autoridad espiritual para trabajar en su vida, ¿vale? Entonces esta mujer tenía una hija y esa hija tenía demonios dentro de ella. Entonces esta mujer va detrás de Jesús y le empieza a gritar: Jesús, Jesús, por favor, salva a mi hija, por favor. Y los va siguiendo y los discípulos empiezan a cansar de esta mujer. Y esta mujer está grite y Jesús no la pela, no la voltea a ver, la ignora completamente. Los discípulos se cansan tanto de ella que llega un momento en el que llegan con Jesús y le dicen: Jesús, por favor, o despídela o haz algo, pero por favor, ya nos tiene cansados a todos. Entonces Jesús, yo me imagino que Jesús ya está así como que, bueno, también a mí como que ya me está empezando a cansar. Fue con la mujer y le dijo: oye, yo no puedo hacer nada contigo porque tú no eres de mi pueblo. Y esa mujer le empieza a pedir a Dios que por favor sane a su hija. Y Jesús le dice con unas palabras muy fuertes que cómo es posible que los perros coman de la comida de la mesa del amo. Y la mujer le responde: sí, posiblemente no comen de la mesa, pero aunque sea comen las migajas que caen al piso. Jesús queda sorprendido porque en ese lugar hubo una persona, una mujer que le empezó a hablar con su idioma natural, con su lengua materna a Jesús.
porque Jesús era 100% hombre y era 100% Dios. Y en ese momento ella estaba hablando con una revelación diferente a la que el resto de las personas que estaban ahí tenían, porque tenía algo en su corazón. ¿Me sigues? Está grueso, ¿no? Pero Memo, ¿cuál era la característica? Ahorita te la cuento, aguántame. Esta mujer empezó a hablar el lenguaje de Dios con una serie de características. Y lo que le pide y cómo se lo pide está desatando poder. ¿Cuántos saben que hay poder en la boca de Dios? ¿Cuántos saben que hay poder en tu boca? Amén. ¿Cuántos saben que no siempre hay poder en tu boca? Pero ¿por qué no siempre hay poder en tu boca? Por cómo hablamos. Cuando Dios entiende muchos lenguajes, pero hay lenguajes que Él sencillamente no responde. ¿Por qué no lo responde? Porque no son sus lenguajes. Por ejemplo, cuando tú le dices, bueno, pues allá para cuando Dios quiera, pues yo voy a poder, me va a ir bien cuando Dios quiera. Y Dios está pensando, no, pues yo quiero, pero no te puedo responder porque no estás hablando el lenguaje que yo necesito que hables para poderte responder. En ese momento, Dios necesita que hables un lenguaje diferente para entender la naturaleza y que Él pueda obrar. ¿Hay lenguajes que Dios no responde? Sí los hay. Pero también hay lenguajes que sí responden. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de cuando Jesús camina sobre el agua? ¿Hubo una manifestación sobrenatural, sí o no? Sí, ¿verdad? Algo que desafía completamente las leyes de la lógica y la razón de este ser humano común y corriente, tirándole más corriente que común. Entonces, en ese momento que Jesús está caminando sobre el agua, la gente normal lo ve y se asombra y se asusta porque creen y dicen, eso es un fantasma porque mi lenguaje y lo que yo conozco me impide creer que ese es Jesús. ¿Vale? Entonces, cuando Jesús los ve, les dicen, no se asusten, yo soy Jesús. Y hubo un hombre que al ver esa manifestación de poder, cambió su lenguaje y empezó a hablar de una forma diferente porque concibió en su mente algo diferente. ¿Y saben qué le dijo? Señor Jesús, si eres tú el que está caminando sobre el agua, mándame a hablar para que yo también lo pueda hacer. Y cuando Jesús escucha a este joven, esta persona diciendo esas palabras, le dice, yo me imagino que Jesús estaba emocionado en ese momento porque no solamente estaba rompiendo él las leyes de la naturaleza del mundo, sino que estaba generando un cambio real en alguien que también iba a manifestar ese poder. Yo me imagino a Jesús asombrado por dentro y emocionado y le dice, ándale, ven. Yo me lo imagino diciendo, por favor, ándale, no tengas miedo, no tengas temor, ven, porque vas a manifestar poder, algo que tu lógica no entiende, pero aún así lo vas a vivir. Entonces este joven baja su pie de la barca y empieza a tocar el agua. Yo me imagino que al principio así como que le dice así para ver si estaba muy fría o no, porque pues en aquellos entonces usaban huaraches. Entonces pone el pie, ve que aguanta, pone el otro pie y empieza a caminar hacia Jesús. Y da un paso y está viendo a Jesús. Y da otro paso y está viendo a Jesús. Pero dice la palabra que él se volteó y dejó de ver a Jesús. Y empezó a ver las circunstancias. Y empezó a ver la tormenta, empezó a ver las olas, empezó a sentir el viento soplando, porque en ese momento había una tormenta, es una cosa que no te dije. Y cuando él empieza a ver todo eso, se empieza a hundir. No dice que se hundió, que bendita sea la escritura que a veces es muy específica y muy clara. No dice que se hundió, dice que se empezó a hundir. Y si se empezó a hundir, significa que todavía estaba flotando, ¿cierto? Sí.
Y cuando él se empieza a hundir, él empieza a perder su fe en ese momento, pero dice, ok, yo me estoy cayendo, me estoy hundiendo. ¿Quién es la única persona en este momento que puede ayudarme? ¿Quién tiene una manifestación de poder que fue la que me hizo hacer esto en primer lugar? Jesús. Y él estira sus brazos y le dice, Jesús, ayúdame. Y Jesús, yo me imagino en ese momento que cuando él ya estaba tan emocionado de verlo, ve que se empieza a hundir y empieza a decir, no, 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 no. Y cuando dice, Jesús, ayúdame, me imagino que dice, no, 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 sí. ¿Sí me explico? O sea, él dentro de su cabeza está diciendo, no, 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 no te hundas, no te hundas, no te hundas. Y de repente cuando él habla y le dice, Jesús, ayúdame, dice, sí, exacto, porque aquí estoy. Entonces él llega, lo agarra, lo levanta, lo lleva en sus brazos y lo vuelve a meter al arca. Lo regaña, sí. Le dice, ¿por qué dudaste? Estabas haciendo algo que ninguno de estos va a lograr hacer. Ninguno de estos se animó a cambiar su lenguaje y su entendimiento, pero tú lo hiciste. Y aunque el resto de los discípulos se hayan burlado porque Jesús lo cargó como princesa, nadie pudo tener la experiencia que él tuvo, porque no solamente tuvo una, tuvo dos. La primera es que caminó sobre el agua, y la segunda, que Jesús lo cargó. Está grueso eso, ¿no? No me lo tomes a mal, pero por lo menos yo no he leído otro versículo donde dice que Jesús haya cargado así a alguien más. Por lo menos escrito no está. Y si alguien tiene otro versículo, pues que me diga, por favor. Porque cuando hablamos el lenguaje de Dios, aún que empecemos a desviarnos tantito, van a seguir sucediendo milagros, ¿verdad? Tercera historia para dar pie a al verdadero punto medular de esto. Hubo una mujer llamada Sara, ¿se acuerdan? Sara, sí, no, a veces se me mezclan nombres. ¿Sabes qué significa Sara? No. Sara, ya me están haciendo dudar. Se me fue el nombre. No, ¿cómo se me fue el nombre? Ay, Dios. ¿Cómo se llamaba la esposa de? Sí, de Abraham, Sara. No, pero Sara también significaba, ¿ya ven cómo me confunden a veces? Dios. Sí, es cierto, Saraí. Gracias, mami. Mira, qué bueno que todavía aquí te tengo. Saraí significa estéril. Estéril era la naturaleza natural de esa mujer, ¿verdad? Esas eran las características que ella poseía, porque eso era lo que ella había estado viviendo, una esterilidad continua. No producía. Aquello estéril significa que no produce, y lo que no produce no sirve. ¿Verdad? Si tú tuvieras un negocio y tienes empleados, esos empleados no generan, esos empleados no sirven. Esos empleados son estériles y lo que no sirve se desecha. Entonces, esta mujer estaba viviendo una experiencia en la tierra, una experiencia natural que no le permitía vivir en plenitud, en pocas palabras. Pero había una promesa de parte de Dios. Yo sé que el marido no era el problema era ella. Porque su naturaleza no le permitía vivir algo diferente. Pero fue gracias a la fe, no de ella. Bueno, también de ella. O sea, porque ella también tenía fe. Pero principalmente fue gracias a la fe de su marido que ella experimentó algo sobrenatural. Porque una mujer, después de casi 80, 70 años, ¿no? 70, 80 años más o menos,
que no había podido tener hijos, y yo estoy seguro que sí le intentaron porque Abraham tuvo otros hijos. Después de tanto tiempo, esta mujer empezó a experimentar algo diferente porque empezó a dar vida cuando su naturaleza cambió. Cuando Abraham y Sara estaban juntos desde muy jóvenes, porque antes se casaban muy jóvenes, ellos estuvieron todo un largo tiempo esperando una manifestación de poder de Dios, ¿verdad? Y al no verla, ella se sentía mal, se desesperaba, se ponía muy triste. Incluso quiso ayudar a Dios dándole a la sirvienta, sirvienta de la casa, que en aquel entonces se aceptaba, no como hoy en día. Eso no pasa en muchos lugares. Pero en el momento en el que ellos sí tuvieron la fe para aferrarse a Dios, experimentaron cosas sobrenaturales, ¿verdad? Bueno, ya les conté todo esto. Yo sé que vas a decir, Memo, ok, vale. Ya me contaste 3 historias muy chidas, pero ¿a qué viene todo esto? Ahora sí vamos a entrar al punto, porque luego si no digo versículos me regañan. Sí. Vamos por favor a 1 de Samuel 1. 1:3. Esta es la historia de otra mujer. Curiosamente tampoco podía tener hijos, válgame la redundancia. Esta mujer tenía un marido y ese marido tenía otra esposa, tenía 2 esposas. ¿Vale? Y en 1 Samuel te empieza a contar la historia de ella. Te empieza a contar cómo ella tenía mucha tristeza porque no podía tener hijos, cómo la otra esposa de su esposo, que se llama Penina, todo el tiempo le estaba diciendo cosas, todo el tiempo la estaba queriendo hacer sentir mal, porque mientras ella no podía tener hijos, la otra, Penina, andaba todo el tiempo recordándole que ella no tenía hijos y aprovechaba cualquier oportunidad para hacerla sentir mal. Qué mujer tan fea de corazón, ¿no? De repente. Y esta mujer iba todo el tiempo con dolor en su corazón porque lo que más deseaba era poder dar un hijo. Ella quería no solamente multiplicar o hacer crecer su familia, era su deseo en su corazón. Y era tanto su deseo en su corazón que eso la ponía tan triste. Si tú sigues leyendo 1 Samuel 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8, hasta el 7, perdón, tú te vas a dar cuenta cómo esta mujer vivía. Pero en el 1 dice que su marido era una costumbre ir a un evento, a una fiesta, y cada año se tenía que entregar sacrificio. El marido consiguió un becerro y repartía las carnes en cada uno de sus hijos y de sus esposas de forma equitativa. Y aún así, que se repartía de forma equitativa, el marido, como amaba tanto a esta mujer, le daba un trozo especial, un trozo diferente, porque aunque todavía no le había dado un hijo, él la amaba mucho. Entonces ella siempre vivía con dolor en su corazón, vivía una experiencia natural en esa tierra, ¿verdad? Y cuando llega un día donde esta mujer decide cambiar su mentalidad, voy a leerles el 7 primeramente. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, que es su marido,
le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pinar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Voy a detenerme aquí tantito. ¿Qué era lo que tenía ella en su corazón? Amargura. Estaba triste. Y lloró abundantemente e hizo voto en ese momento diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tomó por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Todo esto es para llegar a este pequeño versículo. He derramado mi alma delante de Jehová. Cuando tú puedes derramar tu alma delante de Dios, cuando tú puedes derramar tu alma delante de Dios, es ahí cuando las manifestaciones de la grandeza y del poder que Dios tiene se van a ver reveladas. Chicos, ¿me ayudan tantito con el piano? Yo les dije que soy muy rápido, yo no me voy a alargar tanto. Cuando yo leí esto la primera vez, te soy muy franco, yo lloraba. Y de hecho sigo llorando. Porque me imagino a esta mujer, a esta persona, años sufriendo por una situación. Años dedicando su vida a través de su esfuerzo, a través de lo que esta persona podía hacer de forma natural, y al no ver resultados, al no alcanzar el objetivo, su corazón estaba afligido y estaba amargado. Yo no sé tú, pero yo también he vivido amargura así como ella. Y la he vivido cuando quiero alcanzar cosas a través de mi esfuerzo y no avanzo, y no avanzo, y no avanzo. ¿Tú has vivido eso también? Entonces tú eres como Ana. Porque si tú tienes un corazón que está amargado, porque a través de tu esfuerzo y a través de lo que tú quieres lograr, no estás llegando al objetivo, tienes las mismas características que Ana tiene. ¿Cierto o falso? Entonces Ana, cuando está ahí, dice: Dios, ayúdenme apagando la luz, por favor. Dice: Dios, ya lo intenté todo. Me esforcé. Traté de hacer lo que tenía que hacer con mi esposo y mi cuerpo sencillamente no puede. Y posiblemente Ana pudo haber seguido su vida de la misma forma y jamás le hubiera dado un hijo a su marido, porque su naturaleza le impedía manifestar eso que tanto deseaba. Por muy bueno que fuera,
aunque tuviera tantas cosas, aunque su marido la amara, su corazón jamás hubiera logrado su objetivo y hubiera vivido una vida con un corazón amargado. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir mi vida con un corazón amargado en primer lugar. Y peor tantito, no quisiera que tú vivieras tu vida con un corazón amargado. ¿O a ti te gustaría vivirlo? Yo creo que no, ¿verdad? Te quiero pedir que te pongas de pie. Y cuando ella se presenta en ese lugar, se arrodilla delante de los pies de Jehová, que en ese lugar era su iglesia, para derramar su espíritu, para derramar todo lo que ella tenía a Jesús. Porque su naturaleza le decía: no puedo. Pero si puedo derramar mi espíritu delante de Jesús, Él va a entender mis lágrimas. Elí no entendía por qué esa mujer estaba ahí llorando. Aunque era el sacerdote, Elí no entendía lo que esa mujer está viviendo. Yo sé que te va a pasar lo mismo, porque mucha gente no va a entender por qué te derramas tantas lágrimas. Y van a llegar contigo y te van a tachar de loco o de borracho. No, esa que están tocando. Aleluya. Y la gente te va a tachar de loco. Pero si tú puedes hablar en el lenguaje de Dios, que es derramando tu espíritu delante de Él, vas a vivir manifestaciones de poder en esta tierra. Porque si tú sigues leyendo, cuando Elí escuchó a esta mujer diciendo eso, le dijo: ok, levántate y ve, porque Dios va a hacer lo que tú le has pedido. Dios ha escuchado tu corazón, Dios ha escuchado tus palabras, no en tu lenguaje, sino a través de tu corazón y a través del corazón quebrantado que se está derramando, como esa mujer que estuvo delante de Jesús y rompió el perfume caro que tenía y lo empezó a ungir. Y los discípulos de Jesús se enojaron y se levantaron para querer sacar a esa mujer, y Jesús entendía que ella estaba derramando su espíritu y estaba ungiendo la presencia del Rey en ese momento. Y es por eso que cuando yo escucho que esta mujer derrama su espíritu delante de Jesús, no puedo evitar llorar. Todos tenemos sueños. Esta casa tiene un gran sueño. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí seguimos teniendo sueños grandes y poderosos. Pero el día de hoy yo quiero invitarte a que derrames tu espíritu delante de Dios, porque Él va a responder no solamente lo que tú estás diciendo, sino mucho, mucho más. ¿Lo puedes creer?